Muchas gracias al señor moderador. Un saludo a los que me acompañan en la mesa. Evidentemente, un agradecimiento por la invitación que se me cursó para participar en este seminario, pero también un agradecimiento por sacar el tiempo para organizarlo. Tengo años haciendo y cumpliendo esas tareas acá como coordinador de la comisión y sé lo que eso significa. Pero aunque cuesta mucho, también sigo insistiendo en tratar de contribuir, de que se lleven a cabo, porque si no hacemos este tipo de debates, de intercambio de ideas, pues lamentablemente nuestro sistema jurídico no va a progresar. En el intercambio de ideas desde distintas perspectivas, como es el ejemplo de esta mesa, y de otras actividades de este seminario, es que creo yo que pues se puede encontrar el punto medio, pero si dejamos que las cosas sigan mal y no hacemos nada para evaluarlas, analizarlas, mejorarlas, pues van a seguir mal. Ese es un dogma inevitable. En el caso concreto, se me invita a un foro que se denomina Oportunidades y Desafíos de un Modelo Eficiente de Impugnación de la Contratación Pública en Costa Rica. Cuando leo el titular, un modelo eficiente de impugnación, encuentro que hay dos perspectivas. Bueno, ¿y qué es un modelo eficiente? Claro, depende de dónde esté uno sentado en la mesa, va a ver la oreja de la taza desde una perspectiva distinta. Me decían mis profesores franceses, y efectivamente, desde mi perspectiva, que es la de abogado litigante, asesor de empresas y de contratistas, un modelo eficiente de impugnación de contratación pública es aquel modelo que es benévolo con el acceso a ese sistema. No un modelo que rechaza y que cada vez está tendiendo a inmunizar más espacios de la contratación administrativa. Es un modelo en el que quien tiene a cargo esa función, y aquí me refiero exclusivamente a la Contraloría, porque la propia administración simplemente no atiende esa función de control, quien tiene a cargo esa función, decía, habrá de tener una interpretación pro actione de las gestiones que se presentan y deberá tender a una intensidad en su control. Desde mi punto de vista, ese es un modelo eficiente. Desde el punto de vista del administrador, también del financiador, un modelo eficiente podría ser aquel que ojalá rechace lo antes posible todos los recursos para que el proyecto siga adelante. Bueno, esa es otra perspectiva válida. Yo creo que el punto al que hay que atender es un punto medio en el que no se sacrifique ni una cosa ni la otra. Pero que esto se haga a partir de una ponderación de realidades, de estadísticas. A veces se tiende a tomar decisiones y especialmente a legislar de la mano de creencias populares. Es que este país no avanza porque hay muchos recursos. ¿Será eso cierto? Porque eso es sencillo. ¿Dónde están las estadísticas? ¿Cuántos contratos, cuántos procedimientos de contratación se abren y cuántos recursos hay? ¿Cuál es el porcentaje? Se decía lo mismo con las consultas de constitucionalidad, hasta que se hizo un estudio estadístico y se determinó que las consultas de control de constitucionalidad históricamente no tardan más de un mes tramitándose. Entonces, en realidad no hay leyes porque hay control previo de constitucionalidad. En realidad este país no avanza, las obras no avanzan porque hay muchos recursos de apelación, porque la ley permite a cualquiera plantear recursos de apelación. Yo por lo menos no compro esa tesis. A mí me parece que el problema de este país es de gestión, de planificación. Entonces, claro, cuando yo, administrador, no planeo, no planifico,
y necesito que haya un recurso de amparo que me obligue a hacer una obra, entonces ahí sí el recurso de apelación me estorba. Lo mismo pasa con las expropiaciones. Es un problema con las expropiaciones, es que los tribunales no resuelven, es que la gente pelea mucho por su indemnización. Bueno, pero ¿cuándo empezó la expropiación? Cuando ya habían dado orden de inicio, ahí está circunvalación. Hay orden de inicio y no se han cumplido todas las expropiaciones. Entonces el que atrasa es el juzgado contencioso que no resuelve las expropiaciones. Entonces, bajo esa perspectiva, quitemos el derecho de ser indemnizado y de pelear por la indemnización y que acepte lo que dice el Estado porque hay que hacer la carretera. Bueno, yo esa perspectiva no la compro. A mí me parece que la labor, la eficacia del control de los recursos en materia de contratación administrativa debe verse con otro sesgo también. ¿Es que acaso cuando se acoge una objeción al cartel en la Contraloría, porque la Administración nunca acoge una, no se está contribuyendo a la eficacia y eficiencia de esa contratación? Es que entonces todos los recursos de objeción se rechazan. No hay ninguno que prospere, porque si fuera así, estamos perdiendo entonces el tiempo y efectivamente la Administración nunca yerra cuando redacta los carteles, pero la realidad es totalmente otra. No es cierto que nunca se acojan los recursos de objeción al cartel. Es más, muchas veces, y ojalá se hiciera esa estadística fina, termina la Administración allanándose en gran parte de la objeción. Entonces, ¿de quién es la culpa cuando la Administración se allana? Del contratista que se ve obligado a acudir a recurrir el cartel o de la Administración que no hizo bien el cartel. ¿Quién causó el atraso? Ahí es donde hay que tener cuidado, porque nos podemos dejar llevar por la emoción y decir, es culpa del que recurre, pero que es que siempre se rechazan las apelaciones y siempre se rechazan las objeciones y en todas las compras del Estado siempre hay recursos. No, ni una cosa ni la otra. Es más, podemos decir que hay una evolución que ha venido haciendo que el recurso de apelación termine siendo un recurso realmente muy excepcional. Las cuantías para acceder a esa alternativa han ido creciendo y creciendo, haciendo que esa opción, esa alternativa sea realmente, me parece a mí, de excepción. ¿Y qué le queda en los otros casos al justiciable, al interesado, al contratista? Y básicamente nada. Cuando no hay apelación no hay nada, no hay ningún control, porque la Administración no se controla a sí misma. Cuando resuelve las revocatorias, las resuelve incluso con indignación. Y la vía contencioso administrativa tampoco es una alternativa por los plazos que está tomando resolver los procesos, y creo yo que desde la vigencia del código que se decía que esa es otra leyenda urbana, que con el código contencioso se iban a colapsar todas las compras porque todos iban a acudir a contenciosos, falso, ahí está la evidencia. Entonces, lo primero que creo yo es, seamos un poco más serios a la hora de hacer afirmaciones y legislar, porque si no conocemos la realidad, y la realidad son los números fríos y duros, estamos legislando de modo, digamos, dándole palos de ciego, porque estamos partiendo de premisas que son falsas. Y entonces cuando uno lee, por ejemplo, el anteproyecto o el proyecto de ley, uno dice así, claro, esta es una nueva oleada para generar zonas de inmunidad al control de legalidad en materia de contratación administrativa. Y lo digo porque las disposiciones que repasé antes de venir a este foro tienen ese sesgo. Presentación de recursos temerarios. Hay una sección dedicada a eso.
¿Y cuántos recursos temerarios nos dice la evidencia que se han presentado? ¿Es que acaso el rechazo de plano, que es una alternativa que no hay que inventar, que ya existe por parte de la Contraloría, no filtra los recursos temerarios? Yo entendería que si la Contraloría entendió que tiene sentido admitirlo, ya no es temerario. Es decir, ¿a quién vamos a sancionar por esto? Esto es como una señal, ni se le ocurra plantear recursos porque lo voy a sancionar. Y esa no es una señal propia de un Estado de Derecho, me parece a mí. Me parece que esto es más bien involucionar. El instrumento que se ha venido desarrollando, es motive su recurso, aporte prueba. Bueno, si no hizo la tarea, se rechaza de plano. ¿Y cuáles son temerarios? Si pasaron esa prueba, ¿a quiénes vamos a sancionar? Me parece que esa es una disposición normativa que realmente es una pésima señal en un Estado de Derecho, porque además es una señal de decir, a mí usted no controle, no intente que se lleven a cabo controles en las compras del Estado, porque puede ser sancionado. Y eso, bueno, no le abona al Estado de Derecho. Y si a esto agrego otras cosas que derivan ya del ejercicio, repito, desde mi punto de vista, excepcional que tiene la Contraloría en ejercicio de esas potestades, sea de objeción o sea de apelación, que considero que son una práctica que merecería ser revisada, pues yo creo que el sistema nuestro podría ser bastante más eficiente, pero no porque se hagan crecer las zonas de inmunidad, no porque se reduzcan los plazos. Una de las medidas que se recomendaba en el contencioso administrativo es que el acceso a la justicia contencioso administrativa se obstaculizaba por la disposición de plazos excesivamente cortos. Bueno, creo que ese es el paso que se está dando con esta propuesta de reforma. Y se los digo porque desde este lado de la escena, ustedes tendrían que pensar, bueno, tiene 8 días hábiles para objetar un cartel. Bueno, ¿y cuánto me toma estudiarlo? Cuando es un cartel de 300 folios, para saber si hay algo que realmente me hace necesario acudir a la objeción. Y además, en ese plazo, usted tiene que aportar toda la prueba, porque si no se rechaza de plano. Y qué bien, y entonces, además tiene que traducirlo oficialmente. Y nada de estarme poniendo links en internet, porque eso es inatendible. Y acuérdese que lo tiene que motivar muy bien, porque si no se lo rechazo de plano. O sea, mejor no lo traiga. O sea, aquí estamos muy cargados de trabajo y que mejor no nos traiga eso. Y si yo logro hacer esa tarea en ese plazo, cosa que a veces es titánico, resulta ser que la perspectiva con la que se aprecia el recurso, y lo digo con todo respeto, es básicamente cómo hago para que no sea admisible. Y les voy a contar un cuento, es verídico, me pasó a mí ese chasco. Planteamos al final del año, porque los hospitales de la Caja, precisamente para jugar con esas trampas, así planean probablemente, o porque no les dio tiempo en todo el año, sacan licitaciones y bueno, hay que plantear la objeción en un plazo de 3 días. En el primer tercio, que también es otra trampa que dichosamente en la propuesta veo que se está superando. ¿Cómo se calcula el tercio? Y no se valen las fracciones no cuentan. ¿Y cuáles son los días hábiles? Bueno, ese fue el problema en ese caso. Contamos los días hábiles conforme al horario de la Contraloría y la Contraloría nos rechaza el recurso por extemporáneo porque debimos haber contabilizado esos días
con base en el horario de fin de año del Hospital San Juan de Dios. Y el hospital en la parte administrativa trabajó más días que la Contraloría. Se rechaza de plano. Bueno, cometí un error como profesional, debía haber sido más, buscar más, nunca hubiera pensado yo en esa perspectiva, pero uno se queda con un sinsabor. Bueno, y el principio pro actione, que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que por ahí, que como que funciona eso, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que interpretar en beneficio. Si el competente para conocer ese recurso es la Contraloría, ¿por qué yo tengo que contabilizar los días conforme al horario de la administración y no de la Contraloría? Pero vean el ejercicio que hay que hacer para llegar a esa solución. Le pidieron a la administración, dígame cuál fue su horario de fin de año. O sea, busquemos cómo rechazamos esto. Yo ni siquiera me hubiera cuestionado eso, ¿no? Lo contabilizo con mi horario de Contraloría. Rechazado de plano. Eso no es hacer eficaz el modelo. Ya de por sí llegar a la objeción es pasando filtros es complicado. Ya me están reduciendo el tiempo, ¿no? Espero que no sea por revanchismo. Estoy seguro que no. Otro tema en los 5 minutos que me quedan, la intensidad del control. Cuando uno logra superar todos esos obstáculos y le admiten el recurso, sigue el otro esfuerzo. Es que eso está a entera discrecionalidad de la administración. Yo no me meto. ¿Y entonces para qué recurso? En la objeción al cartel hay un ejercicio de la discrecionalidad en todo sentido. La administración define las condiciones y reduce a cero su discrecionalidad de ahí en adelante. Pero ahí para atrás todo es discrecional. La tabla de evaluación es discrecional. Si yo, Contraloría, digo, no, es que eso es discrecionalidad de la administración, de casi no nos quedó nada. Y entonces, que es que la inmunidad, todo lo que don Eduardo García Enterría nos habló hace un buen rato ya, ¿y dónde quedó eso? Porque la ley general nuestra establece claramente cuáles son los límites para el ejercicio de la discrecionalidad, reglas unívocas de la ciencia, la técnica, etc. Y entonces yo corrí, preparé un estudio técnico, logré que lo hicieran en tiempo, lo presenté junto con el recurso. No, es que eso es discrecionalidad de la administración. Y bueno, no es que yo pretenda que la Contraloría diga si el medicamento puede ser o no un biosimilar, etcétera. No, hay reglas básicas, ejercicios básicos que no podrían, a mi juicio, abandonarse, como es evaluar el nivel de motivación con el cual la administración justifica en el expediente administrativo, que casi nunca lo hace, o al menos cuando conoce del recurso de objeción o en su caso de apelación. Si encuentro yo como órgano contralor que hay alguna deficiencia que no se ve como muchas fortalezas, bueno, algo ahí hay que hacer, ¿verdad? Pareciera. Y entonces hay mecanismos como examinar con mucha intensidad la motivación para poder ejercer un control intenso de legalidad, porque de lo contrario esto de eficaz no tiene nada. Y vean que llegué ahí después de que logré superar todos esos obstáculos que les comento. Y el otro es el tema de la carga de la prueba. Ese es otro mecanismo con el que he visto que se evade el control. Usted no lo logró probar. Bueno, pues que hay cosas que piden que se pruebe que básicamente yo diría es imposible probarlo. Incluso conocí un caso donde se le dijo al recurrente que cuestionó la tabla de evaluación en un recurso de objeción, que no había planteado como le correspondía cuál era la tabla alterna de evaluación y que como no lo hizo, no probó que le afectaba y por ende no se entra a conocer del recurso. ¡Wow!
Eso me parece que es llevar la carga de la prueba a un extremo más allá de lo razonable, que de nuevo confronto esa gestión con el principio de proaccione. Bueno, ¿queremos ejercer el control o no queremos ejercer el control? Si tengo esa competencia, me parece a mí, tengo el deber jurídico de ejercerla con la mayor intensidad posible. De lo contrario, el control, lamentablemente, no es eficaz. Y bueno, ahí tenía otras cosas en agenda, pero ya sonó la alarma. Zonas de inmunidad que crecen, incluso en este proyecto, diversidad de modelos, el ICE por un lado, la SPH por otro, y con modelos que cada vez crean mayores zonas de inmunidad. Y por último, el problema de acceso al expediente administrativo. Cuando ustedes están de este lado, se darán cuenta lo que significa. Sí, puedo presentar hoy por correo electrónico el escrito, pero después de que lo hice ya no tengo acceso inmediato virtual. Tengo que ir al archivo, hacer fila, esperar a que lo bajen del piso no sé cuál, que lo escaneen. Se me fue la mañana haciendo eso. Bueno, hay empresas que lo pueden hacer porque están en San José, pero hay otras que no. Y ese es un problema también de acceso. Creo que en eso habrá que trabajar. En suma, creo que hay que buscar el punto medio, sin que el asunto entrave demasiado, pero tampoco haciendo que el sistema de control termine siendo un sistema simbólico, sea porque hayan reglas, como algunas de las que se proponen en el proyecto, o porque la forma en que se ejercen las potestades de control no son fórmulas conforme al principio proaccione y conforme a una concepción de control intenso de la legalidad de las administraciones, sea con los carteles o en las adjudicaciones. Muchas gracias.